tal? Qué gusto saludarlos, un placer estar con ustedes en su programa de Charla con Vero Rodríguez, ya 10 de noviembre. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Les mandamos un fuerte abrazo y nos también, sin antes mandarle un fuerte saludo de parte de nuestro director general, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general, el licenciado Rogelio Toledo Coutinho, que les mandan un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Decirles que bueno, que esperamos que se encuentren bien. También decirles que ya hoy vamos a tener un programa con un invitado de lujo, como muchos invitados que tenemos en este programa. Hoy nos acompaña con nosotros el maestro Ricardo Aguilar Gordillo, que muchos de ustedes lo conocen como un hombre de lucha sindical. Bueno, yo lo recuerdo mucho también como secretario de Educación, siempre ha estado en el ambiente educativo y siempre dando muy buenos resultados para el país, para Chiapas. Aparte es chiapaneco, ¿verdad? Que es muy importante esa parte también. Y sobre todo también que ha estado siempre inmerso en estos temas sindicales que él conoce muy bien. Por eso el día de hoy vamos a platicar sobre el CENTE, las transformaciones sindicales que necesita este país, que necesita México, y por eso invitamos al maestro Ricardo Aguilar Gordillo. Maestro, bienvenido a tu programa de Charla con Vero Rodríguez, bienvenido al Diario de Chiapas, que es tu casa. Gracias, Muchas Vero. gracias por aceptar esta invitación, maestro. Hombre, gracias a ti y a este extraordinario periódico y a mi compadre Gerardo también. Con Muchas mucho gracias. aprecio, mucho cariño. Muchas gracias, de verdad que sabemos de tu tiempo, que andas siempre arriba y abajo, y es un placer que nos hayas dado esta entrevista para el Diario de Chiapas. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues independientemente que reconocemos tu trabajo magisterial durante toda tu vida, yo creo que has estado en esto. Casi 40 años. Casi nadita, ¿no? Casi nadita que has estado en esto y que recuerdo muy bien que has hecho un trabajo. Bueno, tuve la oportunidad de poder estar un rato en la Secretaría de Educación en el Instituto de Posgrados cuando era secretario, que realizaste un gran trabajo y que bueno, mucha gente lo sabe, que dejaste huella en la Secretaría, y de verdad que fue un honor para mí poder haber estado cerca de ti y aprender, aunque sea en este poco tiempo, pues mucho de ti, maestro. Gracias. Pero bueno, me gustaría antes de empezar con las preguntas, que nos dijeras ahí brevemente al público, para los que no sepan, porque a veces pues puede haber alguna persona que nos acaba de sintonizar y puede decir, bueno, quiero saber más del maestro Gordillo, que nos platicaras brevemente, antes de entrar de lleno al tema, maestro, un poquito de tu carrera sindical. Imagínate, 40 años, ¿cómo empezaste? Cuéntanos. Mira, quizá muchos no saben que en 1980 se hizo la primera comisión ejecutiva producto del movimiento magisterial de 1979, sí, que en ese entonces irrumpió la sección 7 y la sección 40 en un tema que era el descongelamiento de los salarios y el aumento salarial. Y se logró después de 2 meses de lucha en ese entonces, o 3 casi, una compensación por única vez de 1,500 pesos. Bueno, yo andaba muy joven, apenas egresado de la normal, y recuerdo que hubo una comisión ejecutiva que fue paritaria, la mitad venía del Comité Nacional, la mitad lo nombró el Magisterio Democrático en ese entonces, y bueno, desde esa ocasión me nombraron, apenas recién egresado de la normal, secretario de Relaciones, recuerdo, del Comité Ejecutivo Seccional, del primer Comité Ejecutivo Seccional de aquel entonces, que bueno, es histórico. Entonces, a partir de ahí, vine trabajando lo sindical. En ese entonces generamos estuve 2 veces como miembro, Comité Ejecutivo de la sección, fui miembro del Comité de Relaciones, secretario de Finanzas del Comité de la sección 7, y a partir de ahí trabajé aspectos de carácter educativo, muy ligado en aquel entonces con José Ángel Pescador Osuna, muy amigo mío, que después fue secretario de Educación Pública de este país, rector de la Universidad Pedagógica, y bueno, me metí en ese tema desde ese entonces, y a partir de ahí trabajamos junto con el CENTE todo un trabajo de carácter académico. Pues trabajé en el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, que era una especie de un instrumento educativo que le daba asesoría
educativa y de política sindical a la Confederación de Educadores Americanos, que era la parte contraria de la Internacional de Educación, en donde se agrupan buena parte de los sindicatos de los sindicatos magisteriales europeos. Buena parte de estos sindicatos son pues más o menos conservadores. Y la Confederación de Educadores Americanos, Vero, es todos los sindicatos de América, incluyendo los sindicatos de Cuba, que se agrupan ahí y son más, tienen una vida más intensa democráticamente hablando. Entonces ahí me ocupé del IESA, de hacer un boletín que transcurría América, en donde hablábamos de las preocupaciones del magisterio en toda América Latina, cómo jugar un papel en el nuevo rol del sindicalismo frente a las políticas económicas que venían. Y bueno, me metí toda esa parte ahí y en otro momento construimos un proyecto que se llamó el programa un programa de la Escuela Rural Mexicana, que venía desde una visión del sindicato, y fueron proyectos que trabajamos con el sindicato. Nunca he sido miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. He estado trabajando cosas académicas, proyectos sociales que desde mi visión creo que daban resultado. Y bueno, muy metido desde ese entonces ahora en la lógica de lo que vemos, que es urgente, la democratización del CENTE, tan importante en estos momentos políticos, de transformación política que vive el país, y que vemos que el presidente Andrés Manuel ha dado una extraordinaria oportunidad a través de las leyes laborales, de tal suerte que no solo el tratado, el TELMEC, sino la propia organización internacional del trabajo y lo que se resolvió el año pasado por las leyes laborales a través del Congreso de la Unión y del Senado de la República, creo que tenemos ahorita un filón muy importante y una ruta que nos permite a los trabajadores de la educación pugnar por la democracia en la vida sindical, que vaya aparejada con la transformación política que vive el país, y que creo que el presidente está haciendo una enorme labor y nos parece extraordinario que ellos parten de una claridad a nivel estratégica, que la transformación de este país tiene que ir aparejada de la democratización de la vida sindical. Recuerda que en el país tenemos una vida sindical muy activa, de todo tipo, desde sindicatos blancos, también como sindicatos contestatarios, sindicatos corporativos, en fin, hay una vida sindical rica, variada, diversa, que nos parece que hoy la oportunidad que tenemos es cómo aprovechamos las leyes para empujar que la democracia vaya a fondo y que les sirva a los trabajadores, les sirva a los procesos de trabajo y les sirva a la producción. Sí, maestro. Sin duda en el país hay una efervescencia por querer cambiar esta transformación sindical, ¿no? Que sea diferente, ¿no? En México y que exista realmente esta transformación. ¿Cómo visualizas, maestro, esta transformación en México de los sindicatos? Bueno, yo creo que esto es sin duda una oportunidad que tenemos hoy los trabajadores. Primero porque en el apartado A, la Secretaría del Trabajo ha estado planteando, yo reconozco de que el apartado A tiene ahorita una serie de preceptos muy importantes que anteriormente nunca lo hubiéramos visto en los regímenes anteriores, que es voto secreto, universal y directo, participación de la base, instrumentos intermedios de elección, de tal manera que ya no sean los propios sindicatos, si no son legítimos, que hagan sus procesos de elección. Se están proponiendo que sean otros órganos como el propio INE que pueda hacer las elecciones, tribunales electorales para que un trabajador vaya y pueda pelear sus derechos si son atropellados. Equidad de género, se está imponiendo mucho el criterio de que haya hombres y mujeres que estén en las responsabilidades hoy de los sindicatos. Jóvenes, sin duda, nos parece que deben estar metidos en las tareas sindicales. Sí. Y hay una parte que nos parece muy importante que ya se está planteando en la legislación, Vero, que es el papel que deben de tener los jubilados. Ya no es este asunto de que ya trabajó y ahora que se les haga un lado,
los jubilados tienen que tener voz y voto, aunque ya estén en su casa y estén recibiendo una pensión, y los jóvenes tienen la oportunidad, desde los 6 meses que estén ya sufragando su cuota sindical, pueden ser electos y pueden elegir. Entonces creo que hay una legislación en el apartado A de manera extraordinaria, y lo que estamos ahora nosotros proponiendo está la ruta de que los que estamos en el apartado B también seamos beneficiados de todo lo que se está proponiendo en el apartado A, que nos parece que es un sindicato y un sindicalismo de avanzada que se está procurando en el país, y que nos parece que no puede haber sindicatos ni de primera ni de segunda, ni trabajadores ni de primera ni de segunda, sino que tenemos que tener igual oportunidad de trabajo, igual oportunidad del desempeño sindical. Entonces, creo que eso es lo que nosotros estamos buscando, y hay una oportunidad increíble en estos momentos para empujar con todo el tema. Maestro, se habla también de una reforma laboral. ¿Cómo impactaría esta reforma laboral en los sindicatos y obviamente en el CENTE, ¿no? ¿Cómo visualiza eso? Bueno, la reforma laboral que hoy está impactando de manera muy importante es que ya no pueden los sindicatos, y en particular el CENTE, que había tenido una forma tradicional de hacer política, y no es para menos, estamos hablando de 2 millones de trabajadores de la educación, un sindicato que tiene su responsabilidad del futuro de la niñez mexicana y de los jóvenes, un sindicato que sin duda es el más grande de América, el segundo más grande del mundo, después de la FELE de Estados Unidos. Entonces tenemos una responsabilidad a nivel histórico, a nivel gremial, a nivel cultural, de cómo contribuir a la transformación sin duda política de un país para mejorar sus grados de democracia. 2, cómo contribuimos a que haya una estabilidad educativa en este país y podamos trascender del momento de ser un país subdesarrollado a un país desarrollado, en donde los maestros deben de jugar un papel muy importante en la transformación también educativa del país, y cómo los procesos de oxigenación que debe de haber al interior de los sindicatos debe de ir aparejado con la corresponsabilidad en la materia de trabajo. Entonces, yo creo que todos estos pasos importantes, Vero, nos parece que es muy importante que ahora el CENTE lo debe de tener como una responsabilidad de miras y una responsabilidad hacia el futuro. Ya no es posible que tengamos un sindicato que esté de brazos cruzados, que no se preocupe, bueno, ni siquiera qué responsabilidad tenemos ahorita con una pandemia que está pues cobrando vidas, que está quitando oportunidades de empleo, que está impactando la economía, que está dejando sin aula a niños, niñas y jóvenes, y no sabemos cuándo vamos a regresar de manera presencial a clases. Aquí es donde yo digo que debe de haber una responsabilidad compartida de todos los sectores, padres de familia, maestros, autoridades educativas y autoridades de todos los órganos de gobierno, para que en un acto de mucha responsabilidad social podamos contribuir a que regresemos de manera paulatina cuando hayan condiciones, y lo hagamos de manera preventiva, con toda la concreción que deben haber en las escuelas para tener condiciones para el regreso, agua potable, luz, jabón, que los padres de familia estén conscientes en qué circunstancias tenemos que cuidar a nuestros niños. Y bueno, tenemos que tener una coordinación extrema y estrecha con las autoridades sanitarias, que de tal manera que tengamos todos claridad en qué condiciones podemos regresar. Bueno, ahorita no estamos previendo ni pronto el regreso, sino que tenemos que preverlo quizá a mediano plazo, un regreso paulatino, diferenciado por regiones, con mucha responsabilidad de todas las partes. Pero lo que yo creo que es muy importante es qué papel juega el sindicato en ese momento, cómo se tiene que involucrar en esas nuevas tareas que hoy nos está imponiendo un momento trascendente, histórico, que desconocíamos qué nos depara el destino, qué nos depara este mundo,
qué nos está mandando en estas rutas distintas. Entonces, hoy requerimos un sindicato moderno, polivalente, democrático, incluyente, plural, que permita tener una altura de miras y una responsabilidad distinta de lo que tradicionalmente estaba acostumbrado a hacer. Entonces, ya no solo la pura demanda del mejoramiento de las condiciones del trabajo del maestro, es mejoramiento de salarios, prestaciones, condiciones laborales, profesionales, pero también la responsabilidad que tenemos frente a la educación y la responsabilidad que tenemos frente a tener, ahora sí, niñas, niños y jóvenes en nuestras manos, y qué tenemos que hacer para que todos seamos una comunidad educativa unida y que camine hacia el futuro. Sí, maestro. El escenario político nacional, pues obviamente, pues quiere ya un cambio, ¿no? Una transformación, como platicábamos, profundo realmente, ¿no? El CENTE es muy grande, maestro, y este proceso, pues ahora sí como lleva pasos, ¿no? ¿Cómo sería este proceso por la misma coyuntura del CENTE, ¿no? Que es, pues casi, pues es una cobertura a nivel nacional muy fuerte. Fíjate que, Vero, que lo que hemos estado es cómo ideamos un procedimiento, digo, por un lado democrático, profundamente democrático, que la gente opine, que la gente se incluya, que la gente tenga claro cuál es la nueva filosofía del sindicato por la que tenemos que trabajar. Y yo creo que tenemos que trabajar en una filosofía de gran calado. O sea, tenemos que tener muy claro cuál es el tipo de sindicato que requiere este país, cómo tenemos que ver en los próximos 10 o 20 años, cómo le damos un nuevo giro, la responsabilidad de la tarea sindical y el quehacer sindical, cómo nos tenemos que acostumbrar a que incluso los procesos de votación para elegir a nuestros dirigentes ya no es a través de planillas y ponernos de acuerdo en corto y cómo conseguimos la prebenda y cómo involucramos a alguna autoridad educativa para que nos pueda ayudar. No, ahora es voto secreto, planillas abiertas, política sindical transparente, urnas. ¿Cómo promovemos una política de transparencia y de rendición de cuentas de las propias cuotas que los trabajadores pagan a través de su bolsillo y de su descuento a nómina? En fin, yo creo que tenemos que acostumbrarnos, Vero, a cómo construimos de manera transparente un proceso de ir y venir de arriba para abajo y de abajo para arriba, de un proceso democrático y de mucha transparencia del trabajo que tenemos que hacer. Por eso nosotros estamos trabajando en el Movimiento Nacional de Transformación Sindical a lo largo de todo el país, con otros referentes sindicales, en donde estamos promoviendo una nueva filosofía muy clara de un sindicato que va hacia el futuro. Nos interesa, de cara a la nación, nos interesa hablar llanamente con los compañeros, y estamos clarificando qué tipo de sindicalismo queremos, cómo dejamos atrás las prácticas viejas, las prácticas conservadoras, las prácticas corruptas del sindicalismo que estábamos acostumbrados a ver, y ahora cómo construimos un sindicato sobre nuevas bases. Y yo creo que ha despertado un interés increíble en el país, como tú bien lo dices, después de la elección presidencial en el que se involucra toda la nación y ahora mover a 2 millones de trabajadores de la educación no es fácil. El maestro es un líder social que por su naturaleza misma está en partidos, en religiones, en clubes, en todos lados, en las comunidades, en los pueblos, en todos lados. El maestro y la maestra es un líder comunitario que, aunque en el sexenio pasado la derecha o gobiernos de los que ya sabemos se dedicaron a denigrar la imagen del maestro y la maestra, pues no lo lograron, ¿no? A través de una reforma que fue lacerante, que no fue reforma, que no fue educativa, que fue una reforma laboral para denigrar, para reducir conquistas, para quitar derechos. Yo creo que eso pasó ya a mejor vida, ya eso se derogó gracias al gobierno federal actual, y estamos en una lucha ahora de cómo reconstruir y cómo verdaderamente trabajamos también un proyecto educativo de gran calado
para la nación, en donde los trabajadores de la educación que están directamente en la línea de operación están convocados a contribuir para mejorar las condiciones de desarrollo que tiene México. Entonces, creo, como bien dices, que tenemos que prepararnos para una elección de gran calado, profunda, que pueda reconstruir ahora sí, destruir lo viejo y a construir lo nuevo. Maestro, ¿cómo sientes entonces este ánimo de los maestros, de esta participación, de este empuje para de esta transformación? ¿Lo sientes Hay un inmersos? empuje extraordinario, creativo, novedoso, movido. Solo el movimiento nacional, Vero, de transformación sindical que tenemos y también otras expresiones, también democráticas y de todo tipo que hay en el país, nos da mucho gusto que hay una efervescencia en el país, sí. Ven cerca el proceso de recambio en el sindicato y eso está agitando las aguas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El ánimo que vemos es evidentemente de júbilo, hay mucho interés por cambiar las prácticas viejas por nuevas y lo que nosotros convocamos es que esto sea de gran reflexión colectiva, profunda, que nos sirva para no meternos a hacer grilla, que nos metamos a ver cómo podemos contribuir a que efectivamente esta reforma laboral que tenemos y es el tratado internacional y los tratados que hoy mantiene México con 3 países, que coadyuvan todos en la lógica de buscar la oxigenación de la vida sindical del país, tenemos en nuestras manos, los trabajadores, una herramienta de gran oportunidad para aprovecharlo y ese aprovechamiento debe de ser en favor de los trabajadores, en favor de la educación y en favor de México. Entonces, yo creo que, como bien dices, ¿cuál es el ánimo? El ánimo es, vamos hacia allá, es de gran, es ese espíritu de transformación profunda y yo creo que está cerca el cambio y no tengo la menor duda que no debe de tardar. No, y sin duda pues será algo muy impactante esta transformación para el país, ¿no? Que tanto lo requiere y sobre todo pues para la vida política de la nación va a ser muy importante, pues hablando de, como decían, de estas nuevas expresiones abiertas, de estas nuevas expresiones que nunca se han visto y que hoy por hoy las están proponiendo a través del sindicato. Maestro, entonces, en concreto en sí, ¿qué proponen para esta transformación como esencia? Como esencia lo que nosotros proponemos es cómo construimos una elección nacional, convocando un Congreso Nacional del CENTE, no los congresos seccionales primero, sí, sino un Congreso Nacional primero que renueve y cambie a fondo los estatutos del sindicato. Tenemos unos estatutos anquilosados, muy viejos, que ya no sirven para nada en la actualidad. Y tenemos que cambiar el reglamento de tal manera que si queremos una profunda transformación de la vida sindical, tenemos que cambiar los estatutos y el reglamento y vámonos a voto secreto universal y directo, elecciones libres, rendición de cuentas, queremos piso parejo, que cuando se acerquen las elecciones del sindicato, que el CENTE no pueda tener dados cargados usando los recursos de nuestras cuotas sindicales para que beneficien a alguien, sino que la autoridad tenga que decir se recogen las cuotas para que haya piso parejo, que haya una instancia distinta a que ellos hagan la elección porque no puede erigirse ellos en juez y parte, y que promovamos la equidad de género, que promovamos la rendición de cuentas, que quede eso todo muy estipulado en los nuevos estatutos. Entonces estamos trabajando, Vero, en cómo construimos estatutos democráticos, nuevo reglamento, estamos empujando demandas por miles, hemos entregado desde hace unos días al tribunal y a la Secretaría del Trabajo, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para que nos puedan dar la razón que lo que han estado haciendo los líderes sindicales en los últimos 7 años, pues han estado haciendo cosas fuera de la ley y fuera de los estatutos. Entonces, lo hemos estado haciendo de manera pacífica, pero con la ley en la mano, con los
abogados de nuestra parte, de tal forma que eso queremos que quede, por un lado, claro. También se ha pronunciado ya la Cámara de Diputados de manera plural. Reconozco que de manera mayoritaria diputados federales de Morena han empujado profundamente el tema de la democratización sindical. Sabemos que lo va a hacer pronto el Senado de la República. Entonces, creo que todo este empuje de legisladores, de trabajadores de la educación, de referentes sindicales empujando leyes a favor de los trabajadores que tenemos en este país, convenios internacionales, no tiene por qué esperar más. La democracia decente la vemos pronto y creemos que eso servirá no solo a los trabajadores de la educación, sino a la estabilidad educativa de todo el país, de las entidades federativas y a México. Maestro, pues de verdad que muchas gracias por ahora sí que por esta explicación tan importante y tan trascendente para el país y sobre todo pues para estas transformaciones que estamos viviendo en muchos temas como en este caso los sindicatos y muchos otros más. Maestro, le agradecemos muchísimo. Gracias. Y si me permite vamos a un corte. Muy Regresamos amable. en breve. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¿Con cuentos y canciones? ¡Para todos los corazones! En la cajita mágica, por el diario de Chiapas TV. Conciencia Médica es un programa hecho para crear conciencia en tu salud, versátil, dinámico y con gran contenido científico. Te esperamos todos los viernes a las 10:30 de la mañana en el mejor programa en salud innovado por el Diario de Chiapas. Valeria es terca. Con paciencia ha enseñado a Toño, quien tiene autismo. Y su terquedad ha dado resultados. Así hemos logrado que el 85% de los niños y niñas del Centro Autismo Teletón se integren a la escuela. Por eso somos orgullosamente tercos. Teletón, capacidad sin límites. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, hoy es martes de la opinión del doctor Óscar Valdés Ramírez. ¿Qué tal? Pues bueno, ya martes, como decíamos, de la opinión de Óscar Valdés Ramírez, doctor en amparo, en Derecho Constitucional, el abogado del pueblo, colaborador de muchos medios nacionales, del programa de Fernanda Familiar, del Heraldo y muchos otros medios que escribe y participa también. Doctor Óscar, qué gusto saludarte, como siempre, un placer. Gracias. A ti, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, Óscar, hace varios meses que ya tengo el gusto que estés aquí con nosotros en el programa. Platicábamos y tú siempre visoraste el triunfo de Biden y en otros medios nacionales desde hace como 4 o 5 meses lo comentabas, ¿no? Y decías tus razonamientos que iba a ganar Biden. Bueno, hoy por hoy, pues bueno, ahí están los resultados. ¿Cómo ves? Platícanos. Mira, de antemano el enemigo de Biden nunca fue la oposición y nunca fue el Partido Demócrata, de Trump. Prácticamente el enemigo fue la pandemia. Trump iba excelentemente bien, económicamente tenía bien a los americanos, el mundo no lo quería, pues obviamente recordemos que es un populista de ultraderecha, pero es populista, y bueno, lo que pasó fue que el manejo de la pandemia vino a quebrar el populismo en el mundo. Las gentes que más están sufriendo prácticamente la pandemia son los gobiernos populistas. Y aquí el problema fue el manejo de la pandemia, lo que hizo que Biden realmente se hiciera oposición. ¿En qué sentido? Recordemos que Estados Unidos tiene más de 200,000 muertos y empezó a dar dinero a toda la gente que se enfermó, y a gente de la tercera edad y a varias empresas. Eso está bien. El problema es que nunca midió el tamaño del conflicto y entonces se agotó el fondo que ya tenían los norteamericanos para el desempleo. Y eso es algo terrible para Estados Unidos.
Entonces, cuando ya le afecta la economía a los norteamericanos, todos sabían que el principio no sabían cómo está la pandemia, igual que en México, nunca se pudo controlar. Trump fue igual que Andrés Manuel, no se cubrebocas, y bueno, a final de cuentas dicen que el pez por la boca muere. El manejo pésimo de la pandemia que le pegó a la economía fue lo que hizo que Trump prácticamente perdiera la elección. Había muchos visos según el que había fraude, para que la gente lo pueda entender. En Estados Unidos no hay un instituto como el INE, que es autónomo y que es independiente. Allá las elecciones son regionales, cada estado es autónomo con leyes propias. Por eso, cuando el presidente López Obrador no quiso reconocer el triunfo de Donald Trump, se mete en un brete. ¿Por qué? Porque allá no son tribunales los que van a definir como aquí un instituto, no. Allá son las cortes de los estados que ya le han desechado prácticamente todos los recursos. Recordemos que Biden es de Pensilvania. Y una de las cosas más importantes, ¿cuál es? Una de las cosas que todos tenemos que tomar en cuenta es prácticamente que Biden es de Pensilvania. Pensilvania, para que la gente lo ubique, es casi como el Guanajuato de México, para que nos entiendan. Sí. Es la cuna de su independencia. Algo muy importante, Biden es el segundo presidente que es católico, el primero fue John Fitzgerald Kennedy, Biden es guadalupano, Biden conoce a México desde hace 8 años, fue vicepresidente con Obama. En fin, nos va a ir mucho mejor con Biden que como estábamos con Trump. El problema es que obviamente al presidente se le van a caer los acuerdos que él tenía con Donald Trump. ¿Cuáles acuerdos tenía? Primero que nada, Genaro García Luna, después el general Cienfuegos. Esos acuerdos que ellos tenían para que sigan dando discursos de la corrupción y todo eso se van a terminar. Que vienen varias demandas internacionales por incumplimientos del TEMEC. Prácticamente aquí Trump había estado avalando las cosas del presidente López Obrador, Biden no se las va a pasar, es un hombre de leyes, y entonces lo que va a pasar en esta relación simbiótica que nos va a dar, nos va a convenir como gobierno mexicano en muchas cosas, sí. ¿Se va a aplicar la ley? Sí. ¿Se va a acabar el populismo? Eso no le conviene al presidente López Obrador, porque recordemos que ya había dicho Trump que lo iba a ayudar los últimos 4 años que le quedaban, y el mundo tendría otra vez más populismo 4 años, y eso ya no se puede soportar. Por Oscar, eso es hoy por hoy sí. El tema. Oscar, tú como conocedor del derecho y también que conoces muy bien allá también cómo se manejan las leyes, ahorita comentabas algo, ¿no? Allá es por estados, ¿no? No hay un instituto electoral como acá, pero bueno, se hablaba entonces de que Trump está interponiendo algunas demandas, ¿quién las va a resolver? ¿En cuánto tiempo lo tienen que resolver? Y la otra pregunta que quisieras que nos pudieras guiar un poquito, hoy en la mañana decía también Biden, ya se enojó, decía que él también va a demandar a Trump por no acatar también algunos resultados. ¿Qué hay de esto, Oscar? Mira, recordemos que ya financieramente en el mundo, las principales bolsas ya están con Biden. Eso es un sinónimo de estabilidad. Quiero que la gente entienda, va a ser imposible 1,000,000 que Trump pueda ganar en tribunal, no va a ganar nada. ¿Por qué? Porque perdió el voto popular por 5 millones y de los y quedaron 290 a 214 en el colegio electoral. Todavía se va a incrementar más a favor de Biden. Va a quedar arriba de 300. Ya no tiene nada que hacer. Son patadas de ahogado. El asunto va a ser muy grave si el presidente sigue insistiendo en seguir manteniendo esta postura de aliado a Trump cuando nunca nos convino esa relación. Nos puso de policías prácticamente para parar a toda la gente en el sureste, nos maltrató, nos insultó. Yo no sé por qué un presidente de México se hubiera mantenido neutro, sin decir nada. Biden sabe perfectamente bien que Trump puede acabar en prisión porque Trump nunca pagó impuestos. Recordemos que la última investigación que le sacaron fue prácticamente de que había pagado $750 en 10 años, cosa que es ridículo. Trump es un pésimo empresario, ha perdido en todas, solamente que se dedicó, no es bueno, es en el negocio del entretenimiento, ahí sí es donde le ha ido bien, pero en todos los negocios que han perdido ha quebrado, y todo eso lo saben los norteamericanos. Entonces yo creo que Biden sí va a tener que hacer algo interesante porque van a forzar prácticamente a Donald Trump a que acate la ley. En Estados Unidos no es como en México, no te permiten que vayas a tomar reforma ya que vayas a tomar la calle de Pensilvania, no, eso no existe. ¿Por qué? Porque son mercados internacionales y los estados son autónomos. Muchos senadores, como Mike Pence, ya están prácticamente a favor de Biden. Recordemos que uno de los republicanos más fuertes es George Bush, ya expresó en redes que apoya prácticamente la gestión de Biden.
y lo felicita por su triunfo, varios gobernadores republicanos ya lo están citando por su triunfo, y esto lo que estamos viendo pues es el acabose del populismo, por eso quieren que se termine. Pero sí, yo creo que Biden va a tener que hacer varias demandas serias contra Trump. Lo que Trump está haciendo es patear cada día más a las autoridades norteamericanas, y eso afecta mucho prácticamente y debilita a un sistema jurídico que es el símbolo de los norteamericanos, la Suprema Corte, y lo pone en tela de juicio. Yo creo que esto le va a salir caro a Donald Trump. Él quiere que con ese capital político que tiene dentro de 4 años volverse a candidatear. Yo creo que va a ir a prisión porque por los impuestos no se la van a perdonar. México también va a tener que pagar las consecuencias de una mala decisión. Nos van a aplicar la ley en los tratados internacionales. Es interesante porque se va a respetar la ley, pero si te das cuenta, a nivel mundial y a nivel nacional ya hay signos de estabilidad, y eso es importantísimo. Nos va a ir mejor con Biden, lo verás. Entonces, ¿sí va a afectar a México en la relación diplomática? Mira, nos va a afectar ¿en qué sentido? Nos va a afectar porque no es posible que tu principal socio comercial no le tengas por lo menos un gesto de amabilidad cuando dependemos de ellos. Recuerda lo que ya dijo Trudeau. Trudeau estuvo peleado con Trump, pero no por eso no lo dejó de felicitar. Es un error, yo creo que aquí de planteamiento del presidente López Obrador, es un error garrafal de la 4T, no haberlo reconocido. Sí nos van a aplicar la ley en varios tratados internacionales, se va a poder complicar la relación para el país, nos van a empezar a apretar, y ahora sí, como dice Juan Gabriel, pues qué necesidad, pero así es el presidente, ya todos lo conocemos, es necio, no escucha. Ese es el tema del presidente. Sí, decía John Biden de que ahora que tome posesión, pues uno de los temas era, bueno, ya abordar lo del cambio climático, revisar también el regreso a la Organización Mundial de la Salud, y propone varias cosas que, bueno, pues serían antagónicas a lo que ahora se está viendo, ¿no? Esto, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? O sea, ¿ves que sean mejores resultados para, bueno, hablaba también ya de un equipo fuerte para la pandemia, en fin, ¿no? Ahora sí que todo lo contrario, ya está diciendo que usen cubrebocas, que se hagan también retos ahí con todas las personas para que porten el cubrebocas, en fin, o sea, muchas cosas que ahorita con Trump no se veían. Mira, estás viendo otra vez lo que no es un populista. Estás viendo, primero te voy a decir algo importante, recordemos que Biden es el segundo presidente católico de Estados Unidos. Yo fui Gal Kennedy, después sigue él. Sí. Él es guadalupano, ojo, Biden es guadalupano, no pierdas ese punto de vista que es muy importante. La gente que somos católicos, somos guadalupanos, es importante porque sabemos lo que eso conlleva. Eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque habla de otro tipo de principios muy diferentes. Entonces, al momento que ya va a obligar a que sea el uso obligatorio del cubrebocas, pues es tirarle por la borda a todos los que llaman populistas que no lo usen. Además no lo quiere usar, tú no lo quería usar, pero va a ser obligatorio. Vas a ver ahora sí lo que va a hacer entrar en una cuestión de fondo para poder atacar como se debía haber atacado al principio prácticamente la pandemia. ¿Por qué? Porque van a evitar que sigan los brotes. En Estados Unidos, recuerda que ahora que estaban en campaña con Trump había hasta 100,000 contagiados diarios, y esto sigue. Vas a ver un manejo político y jurídico completamente distinto a lo que tenía directamente con Donald Trump. ¿Qué nos espera a los mexicanos? Pues espera una relación, pues Biden ahí tiene más afecto por México, por muchas cosas, pero sí va a aplicar la ley en tratados internacionales, sí nos van a mandar a las cortes, sí van a estar más atentos de la presidencia de la República de todo lo que dice y hace, sobre todo con la ley internacional. Y eso es lo que no le gusta al presidente López, que le apliquen la ley, pues se la van a aplicar. Y esto lo que está haciendo de no reconocerlo, pues únicamente va a agravar más el agravio. Eso es lo que está a pasar. Pues muy interesante, Oscar, de verdad que yo creo que el otro martes, a ver si nos das ahí más tiempo, igual hacemos un programa solito contigo para que platicamos ampliamente. Pues muchísimas gracias, auditorio, muy buena tarde, muchísimas gracias. Gracias, Oscar, un fuerte abrazo, Dios te bendiga, muchas gracias. Maestro, regreso contigo brevemente para un mensaje final. Bueno, pues de antemano, gracias Vero, gracias a este extraordinario diario y con tantos servicios que presta a la comunidad periodísticamente hablando. La verdad, mi mensaje es a mis compañeros de Chiapas y los que tengan oportunidad de escucharnos en otras entidades. Creo que es una extraordinaria oportunidad que tenemos para que tomemos este reto fuerte, responsablemente,
y que empujemos con todo el tema que hoy tenemos en mano. Yo creo que el hecho de que comenté de todas estas oportunidades propias de este momento y de esta coyuntura que hacen de que los sindicatos van a vivir sin duda un cambio profundo, me parece que es importante porque los trabajadores vivirán un momento distinto de lo que tradicionalmente se ha vivido. Y si esos trabajadores tienen conciencia de lo que representa el momento histórico para transformarlo en oportunidad, en sentido de modernidad, en un nuevo compromiso con su materia de trabajo, en nuestro caso con la educación, y en un nuevo compromiso social, creo que habremos de haber aprendido la lección y sin duda estaremos preparados para enfrentar este momento histórico que nos está llegando de manera extraordinaria. Creo en la oportunidad de lo que tenemos en las manos, creo en el papel fundamental de los maestros como para trascender de manera impresionante en este momento, y hoy yo los invito a que tomemos el reto en nuestras manos y lo convirtamos en una gran oportunidad de transformación sindical en el país. Gracias, maestro, pues verdad, muy interesante haber tenido esta charla contigo. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, y de verdad también muchas gracias a todos los que nos hicieron comentarios en el día de hoy. Por cuestiones de tiempo no puedo mencionar a cada uno, pero les agradecemos infinitamente todos los comentarios que nos hicieron del programa con el maestro Ricardo Aguilar. Muchísimas gracias, y a todos ustedes, al equipo de producción, muchísimas gracias, a mis compañeros conductores de igual forma, muchas gracias. Y ojo, antes de despedirme, acuérdense que Chiapas ha sufrido, pues ahorita con el problema de las lluvias, han habido muertes, han habido muchos damnificados, y yo los invito a que si podemos donar, si podemos ayudar a estas familias que nos necesitan, lo hagamos a través de la Cruz Roja, lo hagamos también en los centros de acopio que se encuentran, porque de verdad que es muy importante solidarizarnos con nuestros hermanos chiapanecos y también tabasqueños que están pasando por estas situaciones. Pero primero apoyemos a nuestros paisanos, y luego pues si podemos sigamos apoyando a Tabasco y a los demás que están damnificados, pero sí invitarlos a ello. Les mando un fuerte abrazo y acuérdense siempre de sonreír pese a la adversidad. Lo mismo nos cuesta estar contentos que estar enojados, entonces mejor sonriamos. Bendiciones, nos vemos el próximo jueves. Gracias.